Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Eh, Mi nombre es Guillermo Fernández y para aquellos que no me conozcáis, trabajo en WashGuard como Sales Engineer. El objetivo de este seminario web es explicaros un nuevo servicio que hemos lanzado el pasado 1 de octubre. No es una presentación muy técnica, ¿no? Que quizás los que me conozcáis pues quizás me puedan asociar en ese sentido. Es un poco más la idea de una presentación comercial y como digo es presentaros pues este nuevo producto que hemos lanzado y que consideramos muy interesante e indispensable. Espero vuestros comentarios al respecto eh, al final de la sesión, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, a nosotros siempre nos gusta que cuando hablamos de un nuevo servicio, un nuevo producto, explicar un poco las causas o las razones por las cuales pues, nos hemos decantado por sacar esta nueva herramienta. Y si nosotros analizamos en cierta manera el panorama de la seguridad y lo que estamos viendo, muy posiblemente todos vosotros vais a coincidir con lo que apuntamos. En ese sentido, yo creo que cada vez somos más conscientes que los empleados dentro de las compañías, dentro de las empresas, trabajan fuera de la propia oficina en sí. Cada vez hay más datos y más información que, digamos, se sale fuera de lo que antes no definíamos como el perímetro de la compañía. Entonces, todo ese tráfico, pues al final supone siempre pues un riesgo y de alguna forma, cuando planteamos soluciones de seguridad, se estudia o se mira pues esa parte, cómo podemos proteger nuestros datos, ¿no? Como compañía para no afectar a la productividad, ya que cada vez más hay más movilidad y cada vez más tenemos empleados pues, que trabajan remotamente. Tenemos, por ejemplo, ¿no? pues cifras o estadísticas en el que ya para el 2021 claramente vemos, ¿no? pues cifras que ya superan, ¿no? pues un cuarto, ¿no? El 27% del tráfico que va a tener una compañía, pues va a ser completamente exterior, ¿no? Completamente externo. Tenemos trabajadores que están, perdonad, con movilidad continua. Tenemos también, ¿no? Personas que trabajan de forma temporal desde sus casas y muchos también pues dedican cierto tiempo pues fuera del día o incluso en fines de semana pues para continuar trabajando. Con lo cual vemos que ese tráfico que tiene la compañía cada vez es mayor. Pensad, por ejemplo, también, ¿no? que en cifras en empleados ya se habla que al menos, ¿no? el 70% de los empleados de media, ¿no? pues trabaja un día a la semana desde puntos remotos, con lo cual, como digo, es una realidad. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que si no protegemos toda esa parte, pues al final estamos en riesgo, porque no tenemos que olvidar que los empleados pues son el vector de ataque más habitual en la mayoría, ¿no? de las amenazas y de los ataques que se realizan en las compañías. Podemos verlo también, ¿no? que al final el empleado pues no deja de ser el eslabón más débil de la cadena, ¿no? dentro de la seguridad. Muchas veces me encuentro que la gente asocia ataques muy sofisticados, lo que ha podido suceder dentro de una compañía y demás, pero la realidad dista mucho, ¿no? de ese mensaje. Más del 90 y pico por ciento de los ataques utilizan vulnerabilidades que ya han sido parcheadas, pero que muchas compañías pues no tienen una política adecuada para hacerlo. Por otro lado, también está la parte del factor humano, que es el que estamos tratando más aquí. Y en esos casos es el propio usuario el detonante que produce la infección del equipo. No estamos hablando de nada complejo, estamos hablando, ¿no? del envío al final de un correo electrónico haciendo phishing y es ese propio usuario el que infecta su propio equipo. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos cifras, nos vamos a que al final cuando hablamos de cómo el phishing afecta a las compañías, pues el 90% de los ataques viene de esa manera, ¿no? Y todos más o menos somos conscientes de los diferentes tipos de ataques, ¿no? Todas las compañías, a mí me consta por muchos de vosotros, que últimamente en estas últimas semanas hay bastante oleada, ¿no? de correos
donde pues hay adjuntos específicos, ¿no?, para provocar infecciones. Y el riesgo está precisamente en ese primero, ¿no?, que veis, el happy clicker, ¿no?, que llaman los americanos, en esa persona que tiene mucha facilidad para que en cualquier momento, ¿no?, cuando recibe un correo, pues rápidamente, ¿no?, pinchar sobre el mismo e infectar ese ordenador, ¿no? No es capaz de controlar, y cualquier correo que recibe siente la necesidad de mirarlo, no pone filtro, y al final pues es el riesgo que tenemos dentro de la compañía. Porque si el tipo de correo que estamos recibiendo es un correo que es muy dirigido, en esos casos, pues muchas de las veces casi cualquiera de nosotros en un momento dado nos podría coger con la guardia baja y infectar el equipo sin darnos cuenta, por mucho, ¿no? Pues a veces están leyendo los correos que nos están enviando, son conscientes en un momento dado, ¿no?, pues de las comunicaciones que está viendo, etcétera, etcétera, y dependiendo de los niveles de seguridad que tengamos dentro de nuestra compañía y procedimientos, pues se ve casos donde se han hecho transferencias de dinero. Ahí tenéis el ejemplo, ¿no?, hace poco también de la MT, ¿no?, en Valencia, por poner un ejemplo. Son casos, ¿no?, pues claros, que empiezan siempre desde esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, pues, de alguna manera, hacer frente a esta problemática que cada vez es mayor y que al final expone completamente a la compañía. Porque incluso cuando el usuario, digamos, no tiene ninguna protección y infecta su ordenador, cuando, por ejemplo, está en su casa, el problema no queda aislado dentro de ese equipo. Ese ordenador, al final, en un momento dado, cuando se reincorpore, ¿no?, a la oficina y le conecte dentro de todo lo que es la red, ese riesgo va a multiplicar, va a exponer, ¿no?, a toda la compañía, y va a crear un problema muchísimo mayor. Por ello, es por lo que cada vez más, ¿no?, en este tipo de ataques donde buscan pues robar credenciales, es clave ofrecer alguna herramienta que nos ayude a limitar, ¿no?, y a reducir los riesgos que estamos teniendo, ¿no?, en el puesto de trabajo. En los ordenadores, pues todo el mundo pues tiene un antivirus. Si tenéis Total Security, pues también hablamos, ¿no?, pues TDR, por poner un ejemplo. Podemos hablar también de soluciones MFA como Authpoint, para que si nos roban las credenciales, pues no tengan posibilidad de acceder. Pero de alguna manera, para protegernos aún más de ese tipo de malware y para poder limitar, ¿no?, la superficie de ataque que nos están haciendo, es donde hay que ir incluyendo otras nuevas herramientas que reduzcan, como digo, todos esos riesgos. Es ahí donde entra precisamente DNS Watch Go. DNS Watch Go se podría asemejar a lo que ya conocéis, ¿no?, como servicio que tenemos dentro del UTM. La idea es trasladar esa herramienta que tenemos dentro de DNS Watch al puesto de trabajo, que no se quede exclusivamente dentro del perímetro. Si recordáis un poco, cuando hemos hablado, ¿no?, en el pasado de lo que es DNS Watch, DNS Watch es una solución que analiza las peticiones DNS y está fundamentalmente dirigido a protegernos de los ataques de phishing. Cuando recibimos un correo y pinchamos un enlace, pues poder bloquearlo. Claro, si este empleado del que estamos hablando no está en la oficina y está en su casa, si pinchan ese enlace, en ese momento no tenemos el servicio del UTM para protegerlo. Eso es lo que haría, lo que cubriría esta solución. Lo que tendríamos en ese caso es un agente que estaría en el ordenador del usuario, y al tener ese ordenador, ese servicio, ¿no?, dentro del ordenador, vamos a poder analizar esas peticiones para proteger, pues, de todos esos ataques. Entonces, vamos a poder mantener esa seguridad que estábamos teniendo en el perímetro. Y además, hemos optado también por añadirle más funcionalidades. Y si nosotros dentro de la empresa tenemos un filtrado de contenido activos a nivel, ¿no?, de navegación, y no queremos que nuestros usuarios accedan a unas determinadas categorías, nosotros vamos a poder mantener también esas políticas de navegación en el ordenador cuando ese ordenador esté fuera de la empresa. Y si, por ejemplo, tenemos una persona que viaja mucho y que se aloja en un hotel y en un momento dado quiere ver un partido gratuito y empieza a conectarse a páginas web, ¿no?, para ver si de alguna manera pues puede ver el partido, ¿no?, pues de forma pirata, todas esas páginas normalmente
o muchas de ellas contienen un montón de malware. Nosotros, al tenerlo bloqueado, pues vamos a impedir que ese equipo se infecte en un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que yo destacaría un poco, ¿no? Pues de la solución? Pues para mí la parte interesante es que esa protección que estábamos hablando, que nosotros tenemos dentro del UTM, como es ese filtrado de contenidos, como es también, ¿no?, toda la parte de lo que es de phishing, pues poderlo llevar al puesto de trabajo, independientemente de dónde esté el usuario, ya sea en la oficina o ya sea fuera, vamos a poder aumentar la seguridad y limitarle y reducir los riesgos, ¿no?, a los que somete la empresa. Además de todo esto, pues muchas veces, ¿no?, preguntáis, pues oye, ¿cómo de complejo es llevar a cabo, ¿no?, pues todo este despliegue? Pues no hace falta, ¿no?, ni hardware específico, no hay que montar nada. Simplemente es instalar un software que ponemos, ¿no?, en los equipos en particular, como luego os voy a mostrar, ¿no?, pues un ejemplo con un equipo que lo tiene ya puesto, y toda la gestión la vamos a hacer completamente en la nube. Y como recordáis también, para nosotros siempre ha sido clave el tener, el formar, ¿no?, a las personas cuando reciben un ataque de phishing. Dentro del servicio de DNS Watch que tenemos en el UTM, nosotros, en el momento en el que ese usuario pincha en un enlace y lo tenemos catalogado como phishing, le mostramos, ¿no?, pues un curso educativo en el que puede seleccionar diferentes idiomas para poder visualizarlo. Eso mismo también lo vamos a poder mantener aquí. En todo momento nosotros vamos a poder continuar dando toda la parte formativa. Y para nosotros es clave, porque si lo pensáis, cuando un usuario pincha en un enlace y nosotros somos capaces de en ese mismo instante formarle y mostrarle por qué es un peligro lo que acaba de hacer, es cuando el usuario va a poder aprender mejor y entender lo que ha recibido y qué es lo que tiene que hacer en el futuro y cómo reinterpretarlo. Si nosotros le llevamos a un curso formativo, pues 3 días después, por poner un ejemplo, va a ser más difícil que pueda asociar lo que recibió en el momento, pues porque ha transcurrido ya un cierto tiempo y a todos pues se nos termina olvidando. Y por eso para nosotros, ¿no?, pues es clave justo, ¿no?, el tener la capacidad de poder hacer pues todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esa parte formativa justo en ese mismo instante. En el momento que sucede, mostrarle a ese usuario el riesgo que estaba suponiendo. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, el que nosotros podamos pues consolidar pues toda la información de lo que estamos viendo, de dónde navega, pues independientemente, ¿no?, de lo que podamos ver desde el punto de vista del UTM, lo vamos a poder ver también cuando estén fuera. Vamos a tener también informes de navegación específicos para poder ver todo eso, todo lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Y por mi lado, como os decía, me parece también muy interesante enseñaros una pequeña demo para que veáis también en qué consiste. De verdad que es un producto muy sencillo y vais a ver que no tiene, ¿no?, grandes complejidades. ¿De acuerdo? Si me dais un segundo, vamos a cambiar la vista. Vale. Y lo vamos a ver. Yo ahora mismo lo que tengo es esta máquina donde tenemos instalado el cliente y ese cliente pues nos está indicando que tenemos el servicio de DNS Watch Go funcionando. Por tanto, lo que yo quiero a partir de ahora es que este equipo pues esté protegido ante amenazas y que también nosotros podamos pues filtrar, ¿no?, contenido en un momento dado. Entonces, si yo me conecto a una página de phishing, que en este caso la URL que estáis viendo, ¿no?, pues es una página demo nuestra, que la que yo trabajo, porque como las páginas de phishing las dan de alta y de baja, pues al final termino teniendo una específica para hacer demos y que así, ¿no?, pues no haya ningún problema en el momento de formarla. Lo que yo quiero es que cuando a alguien acceda, como en este caso soy yo, a una página que es en este caso, ¿no?, pues de phishing, automáticamente el servicio me muestre pues lo que estáis viendo. La página ha sido bloqueada, puedo personalizar ese texto que está aparecido ahí y tengo la posibilidad de visualizar, ¿no?, pues un pequeño curso de 5 minutos
para entender por qué el phishing es peligroso y es importante tener cuidado con el mismo. Voy a poder elegir que lo quiero ver en español o voy a poder, por ejemplo, también elegirlo en portugués. Entonces, en el momento en el que yo lo elijo en español, voy a iniciar ese curso y me va a ir pues comentando pues, los diferentes aspectos que debo tener en cuenta en un momento dado para evitar ¿no? Pues una suplantación de identidad, ataques, en qué consisten los correos basura, etcétera, etcétera. Que el usuario, como os decía antes, en el mismo instante que ha recibido el phishing, le mostremos rápidamente este curso para que él pueda formarse y lo pueda hacer rápido. ¿De acuerdo? El otro punto que os mencionaba es pues casos donde nosotros queramos hacer pues un filtrado de contenidos. Pues en ese sentido nosotros vamos a ir, ¿no? Por ejemplo, para que veáis al configurador, yo voy a ver el configurador muy rápido, voy a ver cuáles son las políticas de filtrado y voy a decir, ¿no? Pues en este caso, que es las que tengo definidos, ¿no? En la parte de navegación. Yo en este mismo instante, ¿no? Pues por ejemplo, tengo permitido lo que serían las páginas de apuestas. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, accedo a la página web de loterías, pues en este caso me va a cargar la página porque yo la tengo permitida. Pero si yo quisiese que esta categoría no estuviese permitida, esto es lo que yo voy a poder, ¿no? Pues bloquear. Simplemente señalo la casilla y en el mismo momento en el que señalo ¿no? y grabo, a los pocos segundos ese cambio queda reflejado y yo ya en este instante las páginas de apuestas no me va a funcionar. De la misma manera que como habéis visto hay otras categorías que ahora mismo ya estaban bloqueadas. ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, todo lo que tenía que ver ¿no? con, a ver, un segundo, creo recordar, sí. Por ejemplo, pues si cargo una página de un periódico que como tengo bloqueado la categoría de periódicos, pues en ese mismo instante lo ha cogido y el equipo lo ha bloqueado. Si lo cerrase del todo para evitar ¿no? tener entradas cacheadas y accedo de nuevo a la página web de loterías, yo creo que ya ha transcurrido el tiempo suficiente y el cambio seguramente ya me lo ha cogido. Es correcto. ¿De acuerdo? Y automáticamente lo tenemos ya bloqueado. Como veis, muy sencillo de utilizar, pero muy efectivo. Nosotros definimos unas categorías muy concretas que no queremos que los usuarios naveguen y automáticamente deja de funcionar. Y por ejemplo, si también quisiésemos, que no sé si en un momento dado ¿no? pues lo habéis visto, tenemos también la posibilidad de forzar las búsquedas seguras. ¿Y qué quiere decir forzar las búsquedas seguras? Cuando nosotros buscamos contenido en Google, en YouTube y demás, hay contenido que pues es explícito. Hay determinadas temáticas pues que pueden ser, ¿no? Pues de sexo, de pornografía, de violencia, que pues no todo el mundo tiene por qué acceder. En una política de la compañía puede ser que lo tenga filtrado, en otros casos, por ser, por ejemplo, centros educativos, pues todo el mundo lo ve rápido, ¿no? Y es para proteger a los niños pues, de acceder a un contenido que para los que no están preparados. En esa situación, nosotros vamos a poder hacerlo desde este punto de vista sin necesidad de instalar certificados, sin hacer inspección de contenido, ¿no? Para aquellos que sean más técnicos, no va a hacer falta nada de eso. Simplemente vamos a dar un clic aquí y por el mero hecho de hacer clic, ya sea porque está el UTM o ya sea, por ejemplo, porque tenemos el cliente instalado, vamos a poder activar esta protección sin necesidad de configurar nada en el puesto del usuario. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Pues volvemos otra vez aquí a las búsquedas y hago una búsqueda, no lo sé, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? De
ira en la carretera, ¿no? Rabia en la carretera, ¿no? Que le llaman ahí los americanos. Y donde si vamos a la sección de vídeos, pues podemos ver, ¿no? Que hay un montón de vídeos donde podemos ver a gente, ¿no? Pues peleándose y discutiendo, ¿no? Con los coches, que hay gente para todo. Esta parte es la que, por ejemplo, podríamos restringir. Entonces, en el mismo instante en el que activamos esta nueva funcionalidad, cuando transcurran unos segundos, nuestro equipo va a empezar a navegar de forma segura. Va a indicar que dentro de las búsquedas hay una parte de contenido que se ha eliminado a propósito porque el administrador así lo ha deseado. ¿De acuerdo? Entonces, si cerramos de nuevo el navegador, vamos a ver si ya le ha dado tiempo a encontrarlo, a cargarlo, ¿no? Y decimos, vamos a cargar, por ejemplo, YouTube. Si yo cargo YouTube, y lo cargamos, supongo que todos vosotros, ¿no? Igual voy a aumentar el tamaño de letra para que lo veáis. Lo que nos está indicando es que algunos resultados han sido eliminados porque tenemos el modo restrictivo activado, que es lo que hemos hecho a través del servicio de DNS Watch. Y los vídeos, salvo uno que está mal catalogado por parte de YouTube, el resto ahora mismo no se muestra ni de lejos los contenidos que estábamos viendo antes. Y eso mismo sucedería también, ¿no? Con búsquedas que hiciésemos en Google, pues de igual manera estaría también, ¿no? Todo lo que tenía que ver, ¿no? Con contenido explícito, también hay muchos resultados pues que nos está eliminando. Y nos lo está diciendo también, ¿no? Que hay que la búsqueda que tenemos activado es una búsqueda segura, que es lo que nos está apareciendo aquí. Tenemos la búsqueda segura activada y, por tanto, estamos restringiendo los resultados que están apareciendo. En centros educativos, muy, 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 muy útil, pero dentro de las compañías también es una manera de añadir un plus extra. Además, por supuesto, todo lo que sea enlaces a sitios con malware, etcétera, etcétera, el servicio también lo va a estar protegiendo y lo va a estar filtrando y lo va a estar, ¿no? Eliminando, evitando así exponer ese equipo y posteriormente a toda la compañía a los riesgos derivados, ¿no? Pues de una infección de este tipo de características. ¿De acuerdo? Y por mi parte nada más. Como veis, el servicio es muy sencillo de utilizar. Yo creo que queda un mensaje muy claro. Lo que al final queremos es, para todos esos dispositivos que al final pues salen de la empresa, pues porque tenemos portátiles y tenemos empleados que trabajan desde casa o desde ubicaciones no remotas porque viajan, a todas esas personas es extender parte de la seguridad que tenemos en el perímetro al puesto de trabajo, incluir el filtrado de contenidos a páginas web para que no accedan a según qué categorías y mantengamos la misma política que tenemos dentro de nuestra empresa, porque las categorías son las mismas. Y por otro lado, pues si hay algún ataque que estén recibiendo de malware o de phishing, pues que también lo podamos bloquear y en el caso del phishing poderle mostrar contenido específico formativo para en ese mismo instante que el usuario pueda pues ver en 5 minutos porque es peligroso el haber pinchado en un correo que no debería haberlo hecho. ¿De acuerdo? Y nada más, por mi parte esto era todo lo que os quería contar. Espero que haya quedado claro. Os agradezco este rato que habéis sacado, que no siempre es fácil en un viernes. Muchísimas gracias a todos.